Bien, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a revisar un poquito lo que nos decía Marisa, pues, creo que fue Marisa, ¿verdad? Sí, Preguntaba Marisa acerca de cómo se realiza el ejercicio del producto de vectores en el caso del punto número 2. Voy a compartir mi navegador para que veamos precisamente eso, ese ejercicio de producto de vectores. Tenemos entonces en el ejercicio de producto de vectores, acá está la hoja. Y en este ejercicio de vectores me pregunta el segundo punto que calculemos el producto escalar y vectorial, según se indique, que grafiquemos, es decir, que dibujemos los vectores. Y en su caso, el vector que resulte de ese producto. Muchachos, ¿alguien se acuerda cuáles eran las dos formas? Bueno, aquí están. Las dos formas de calcular el producto de vectores. Está el producto escalar y el producto vectorial. ¿Cuál era la característica del producto escalar, muchachos? Por favor, por ejemplo, ¿qué se acuerdan de este producto escalar? ¿Cuál es el resultado de un producto escalar de dos vectores? ¿Alguna idea? era el que creo que no tenía ángulo. Ajá. El resultado del producto escalar de dos vectores es un escalar, una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido, a pesar de que viene del producto de dos vectores, de multiplicar dos vectores. Entonces el resultado es una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido, solamente una magnitud. Entonces tengo aquí una fuerza como vector 1 y una distancia, un desplazamiento, mejor dicho, un desplazamiento como, como vector 2. Si me pide encontrar producto punto, esto es el producto, también es el producto escalar, pero este es el producto punto, también se llama producto escalar. Y entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esos dos vectores de acuerdo a la definición de este producto escalar. Tengo desde luego que dibujarlos, tengo que decir que si este es un vector de 100 newtons a 0 grados, pues me quedaré aquí el vector fuerza. Y si el otro es un vector de 5 metros a 45 grados, pues podré dibujar por aquí el vector desplazamiento. 45 grados, ambos son vectores. Está a 45 grados. Y entonces tengo que encontrar, yo sé que el producto vectorial de estos dos vectores es un producto donde multiplico de esta manera, lo represento de esta manera, como el producto punto, lo separo por dos puntos y sé que esto me va a dar como resultado un escalar. Y pues ahí tengo la fórmula, tengo que multiplicar la magnitud de este vector por la magnitud de este otro vector y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, que sería este ángulo de 45 grados, y con eso voy a encontrar una cantidad que es precisamente el producto escalar de estos dos vectores, una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido. Eso es todo lo que hay que hacer, y expresar esa cantidad como un escalar. En el otro caso, hay que usar el producto cruz de F por B y de B por S. F es estos mismos vectores multiplicarlos en una y en otra dirección. Voy a representarlos nuevamente, son un vector F a 0 grados y un vector B a 60 grados. Sería un vector fuerza y un vector brazo de palanca. Y entonces el ángulo entre estos dos son 60 grados. Y yo los puedo multiplicar en dos formas, en una dirección o en otra. Yo los puedo multiplicar en esta dirección, el vector F contra el vector B, que sería este primer producto. O lo puedo multiplicar en esta forma, el vector B por el vector F, que sería este segundo producto. Y la diferencia pues va a ser la dirección del vector resultante. El vector resultante pues va a tener, dependiendo de las consideraciones que hagamos, va a tener una dirección
que ya no está en este plano, que está, por ejemplo, entrando a la hoja, y podría dibujarlo así a lo mejor, pero esto ya no lo vería, estaríamos entrando a la hoja, o saliendo de la hoja, o de la pantalla, o de donde lo está dibujando, y esta tendría que ser la dirección del vector resultante. Vamos a decir que este vector se llama un vector, por esas unidades es un vector momento, como quiera llamarle, pues, pero este es el vector que obtengo y tiene esta dirección. Nosotros tenemos que determinar si entra o sale de la pantalla o del plano cuando hagamos estos productos. Eso es lo que hay que hacer, aplicar lo que ya vimos en esas sesiones para encontrar el producto de esos vectores. Marisa, no sé si con eso aclaramos un poquito. Sí, maestra. Ya. ¿Vale? Muchachos, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Vamos a aprovechar que tengo aquí abierto el navegador. Voy a pasar voy a pasar al voy a pasar al navegador, perdón, ¿se quedó hasta aquí? A este simulador que les compartí para la actividad de suma de vectores, así lo van a ver cuando se abra. Eh, entonces, en este navegador, muchachos, cuando ustedes lo abren, voy a avanzarme un poquito. Cuando ustedes lo abren, está así, van a aparecer estas opciones en las cuales van a poder seleccionar lo que ustedes quieran. Pueden ver la suma de vectores en una dimensión, en dos dimensiones, o pueden hacerlo con muchos vectores, ecuaciones. Aquí la parte que ustedes van a utilizar se llama esta parte de dos dimensiones. Pueden meterse a todas para hacer lo que quieran, pero específicamente para la actividad que tienen planteada, tienen que utilizar esta parte de dos dimensiones. Entonces, si seleccionan esta parte de dos dimensiones, aparece un sistema de referencia en plano cartesiano como este. Y entonces ustedes van a seguir las instrucciones que están en el documento que les envié y van a ir colocando vectores en esta cuadrícula de acuerdo a lo que se indica en esas instrucciones. Por ejemplo, colocan un primer vector y aquí en la parte superior, muchachos, ustedes van a ver las dimensiones de ese vector. En forma polar, la parte izquierda es la magnitud del vector y su ángulo. Y en la parte derecha están las componentes en X y en Y de este vector. Ya está ahí directamente expresado. Entonces, pues esa es parte de la actividad. Si colocan un segundo vector, por ejemplo en esta dirección, pues acá arriba tienen su magnitud y tienen su dirección. Y entonces ustedes pueden encontrar la suma de estos dos vectores y dan un clic en este recuadrito. Ahí les va a aparecer la resultante o la suma de estos dos vectores, que si lo coloco formando un triángulo, entonces pues voy a ver que esta es la resultante, perdón, precisamente la suma de estos dos vectores. Pero puedo colocar tantos como quiera. Si en vez de colocar solamente esos dos, coloco tres, por ejemplo aquí, de una cierta dimensión, coloco un segundo vector, en la dirección que se me ocurra, por ejemplo así, coloco un tercer vector en otra dirección, por ejemplo ahí. Entonces yo puedo calcular la suma nuevamente si le doy un clic aquí y voy a ver que voy a encontrar nuevamente un vector que va del inicio del primero al fin del último y esa va a ser mi resultante o mi suma. Y aquí tengo arriba sus valores en forma polar y en forma unitaria. Entonces automáticamente van a aparecer ahí. Bueno, puedo ver los ángulos de estos vectores. Aquí si doy clic en esto puedo ver sus valores. Si los pongo, si selecciono esta casilla.
Y bueno, así de fácil y así de sencillo es esta actividad. Vamos a hacer lo que nos dice la actividad y luego vamos a tomar los valores que se generan, los vamos a vaciar en ese formato junto con la imagen y generemos después de haber colocado los vectores de acuerdo a las instrucciones. De eso se trata esta actividad, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Incluso podemos mover esto. Estoy viendo. Ahorita me estoy dando cuenta que podemos mover el origen para ver los 4 cuadrantes. Hay un video por ahí que hice hace algún tiempo, pero estaba una versión más antigua de este simulador. Pero bueno, los puede guiar para ver cómo hacer esta actividad. ¿Dudas, preguntas, muchachos, comentarios? ¿Hay? No, profe. Y gracias. Entonces voy a dejar de compartir esto. Voy a regresar a mi presentación. Vamos a seguir con el tema de la estática que estábamos viendo, estos conceptos básicos, y estábamos precisamente determinando. Muchachos, regálenme en el chat, todos, absolutamente todos, su nombre y apellido en el chat. Tengo 30 personas 31 alumnos en esta clase y me están apareciendo en las listas de asistencia 40 y tantos. Entonces, no me cuadran las cuentas. Por favor, les pido que en este momento me regalen su nombre y apellido en el chat. A los presentes les vamos a dar una participación por asistencia. Y vamos a corroborar por qué. Si nada más están presentes en la sesión, ¿por qué aparecen 40 y tantos asistiendo? Entonces, por favor, muchachos, todos, absolutamente todos, regálenme su nombre y apellido en el chat. Bien, muchachos, entonces estamos aquí. ¿Ya ven la presentación, muchachos? Perdón. De presentación. Sí, profe. Ah, no, ya no. Esta no es, perdón, sí, es que me equivoqué. Sí, no se preocupe. Esta, la que quiero ver es la de estática. Es que todavía no la... Aquí está. Estábamos trabajando sobre esta. Confírmenme si la ven. Muchos los que me faltan con la asistencia, porque ya voy a cerrar eso, porque después de 20 minutos ya están queriendo entrar los demás. Voy a cerrar el registro de asistencia. El que no se haya anotado, pues no va a tener derecho a esa participación por la asistencia. Tengo 24 según mi contador, tengo 32 participantes en esta sesión. ¿Alguien no puede utilizar el chat? ¿O no sabe? ¿Qué pasa? Bien. A falta de respuesta voy a cerrar ahí la participación por la asistencia. Son las 8:16. Bien, así vamos a seguir, muchachos. Entonces, estábamos hablando de esta presentación que tengo a la vista. Y estábamos calculando el peso de este cuerpo, muchachos. Decía, antes de irnos al receso, me dice que para calcular el peso de este cuerpo, que tiene una masa de 1 tonelada, que ya vimos que son 1000 kilogramos, tengo que hacer el producto de esos 1000 kilogramos, que es su masa, por la aceleración de la gravedad. Y la pregunta era, ¿cuál es el valor de la aceleración de la gravedad que debo de considerar para este caso, muchachos? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad para este caso, que la masa se expresa en kilogramos? Voy a dejar de compartir porque no me deja esta cosa.
pasó ahí, claro. Voy a volver a compartir. Es que tengo aquí la otra abierta. Permítanme tantito. Voy a volver a compartir una presentación de estática. De hecho, díganme por qué tengo que multiplicar por qué valor tengo que multiplicar esta masa de 1000 kilogramos para obtener el peso de este cuerpo, de este coche. Por 9.81. 9.81. Ok, ese es un valor muy preciso, muy cercano, pero muchachos, nosotros vamos a utilizar para este curso, para los fines de este curso, solamente 9.8. 9.8 metros por segundo cuadrado. Puede que ustedes encuentren ese valor de 9.81 como también un valor muy común, pero les voy a pedir que nos acostumbremos para este curso a manejar 9.8. Incluso hay alguien que lo maneja como 10, en algunos casos se puede manejar como 10 para hacer una aproximación, facilitar los cálculos, pero para este curso, muchachos, 9.8 vamos a manejar, que nos quede claro de una vez, para que tengamos resultados de manera uniforme. Muchachos, ¿cuánto me da el producto de 1000 kilogramos por 9.8? ¿Cuánto es eso? 9.800. 9.800. 1800. ¿Y las unidades que tienen estos 9800? Metros por segundo cuadrado. A ver, ¿por qué más? Kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Kilogramos, que es la masa, la unidad de la masa, por metros por segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración de la gravedad. Y este conjunto de unidades, kilogramos, metros por segundo cuadrado, ¿cómo se llama? Newton. Fuerza. Newton es la unidad de fuerza que se llama Newton, que vamos a representar normalmente con una N. ¿Sale? Entonces, esa es la manera en que vamos a determinar siempre el peso de un cuerpo, muchachos. Vamos a suponer esta bolita de, parece como algodón, no sé, como qué será esto que tenemos aquí de este lado. Vamos a suponer que fuera una bolita de algodón. Es pequeñita, nada más que aquí la foto está grande. ¿Cuánta masa pudiera tener esta bolita de algodón? ¿Cuánto se les ocurre? Como unos 10 gramos. 10 gramos, bueno, vamos a ponerle 10 gramos. Es una bola de 10 gramos, es una bola bastante grande, pero está bien. 10 gramos. Entonces, si nosotros quisiéramos el peso de esta bolita, esta es su masa, esos 10 gramos es su masa. Si quisiéramos calcular el peso de esta bolita, pues eso es algo que representamos con una letra G. El peso de esta bolita de 10 gramos pues va a ser el producto de su masa por la aceleración de la gravedad. Pero en este caso la masa de este cuerpo está expresada en gramos, son 10 gramos de masa de este cuerpo. ¿Qué valor tengo que utilizar para poder determinar su peso? ¿Qué valor de la aceleración de la gravedad? ¿Cuál es el que uso? 980. Ajá, 980, ¿qué unidades? Centímetros por segundo al cuadrado. Muy bien, gracias. Me parece que es Brittany, ¿sí, verdad? Sí. Gracias, Brittany. 100 centímetros por segundo cuadrado, que es las unidades para el sistema CGS de esta aceleración de la gravedad. Y si hacemos eso, pues vamos a tener esta bolita de algodón o de algo que es ahí, no sé qué sea. Pero hacemos esta operación, me queda que 980 por 10 me da tanto como 9800, ¿no? 9800. ¿Qué unidades tiene esto? Gramos. Ajá, Centímetro. Centímetro. segundo cuadrado, ¿no? Ajá, sí. Centímetro segundo cuadrado. Entonces, y estas unidades así combinadas, gramos, centímetros, segundo cuadrado, también tiene un nombre en especial. Se llaman Dina.
Entonces vamos acostumbrados a llamarlo de las dos maneras. Cuando hablamos de dinas, vamos a saber que son gramos por centímetro cuadrado, y cuando hablamos por gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, esas son dinas, y cuando hablamos de esta unidad, sabemos automáticamente que son dinas, y lo mismo cuando hablamos de kilogramos metros por segundo cuadrado, sabemos que hablamos de Newton, y al revés, vamos a tener que estar pasando entre unos y otros para poder realizar nuestras operaciones. Bien, muchachos, entonces, pues aquí ya está otra vez, estas otras dos imágenes, esta que está arriba y abajo, me representan precisamente esta fuerza del peso. Aquí está representada hacia abajo, aquí también está el peso representado hacia abajo, y si se dan cuenta, siempre el peso está representado como una fuerza que va dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por esa razón se considera negativa. A veces vamos a usar su signo. Bueno, más bien siempre vamos a considerar que va en esa dirección, desde luego es negativa. Y en algunos casos vamos a encontrar otra fuerza, muchachos, como esta que está representada en la imagen de abajo. Si tenemos este cuerpo verde que está aquí, colocado sobre una superficie, cuando este cuerpo está sobre esta superficie, algo pasa sobre esta superficie que permite que este cuerpo se quede ahí y no se caiga, no rompa la superficie y se vaya directamente hasta el centro de la Tierra. Y eso se genera esta fuerza que está aquí representada. Esta fuerza está representada con esta letra N. Es una fuerza que llamamos la fuerza normal. Vamos a encontrar, siempre que encontramos un cuerpo sobre una superficie, vamos a encontrar una fuerza que es opuesta a ese peso, que puede tener la misma magnitud que ese peso, pero siempre tiene la dirección contraria al peso. Y es una fuerza que ejercen las superficies en la que está colocado un cuerpo sobre ese cuerpo debido al peso de ese cuerpo que lo trae hacia el centro de la Tierra. Es una fuerza de reacción, una fuerza con la que reacciona la superficie al peso de ese cuerpo. Y esta fuerza se llama la fuerza normal. La vamos a estar utilizando continuamente más adelante. Muchachos, antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de este concepto del peso de los cuerpos? No, profe. ¿No? Profe. Vamos a suponer, por último, solamente para aplicar la parte de las unidades en el sistema inglés. Vamos a suponer que este fuera un cochecito de juguete. Entonces, como un cochecito de juguete americano que nos viene de los Estados Unidos, por ejemplo, es un auto que pesa 5 libras. Perdón, que tiene una masa de 5 libras. Y queremos calcular su peso de acuerdo a las unidades en que viene determinada su masa. Pues tenemos que hacer, como siempre, el producto de su masa por la gravedad. Y entonces, muchachos, la masa de este cuerpo, así viene indicada en su paquete cuando nos lo entregan, es de 5 libras. ¿Por qué valor lo tenemos que multiplicar para encontrar su peso? 322 pies por segundo al cuadrado. Fíjense bien, es 32.2. Aquí hay un punto en medio. 32.2. A lo mejor no se alcanzaba a ver, pero aquí existe un punto. Son 32.2 pies por segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad. 32.2 pies por segundo cuadrado. Si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me da 32.2 por 5? 161. 161. 161. Sí. Ok, gracias. 161 libras por pie sobre segundo cuadrado. Si no mal me acuerdo, esto se llama poundal. Ahí les queda de tarea averiguarlo bien. Poundales. Castellanizado esa unidad. Entonces, pues esa es la manera en que voy a encontrar el peso de este cuerpo en el sistema inglés, utilizando desde luego
la constante de la aceleración de la gravedad, pues expresada en unidades del sistema inglés, que son pies por segundo cuadrado. Repito la pregunta, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios con respecto a la determinación del peso de un cuerpo? No, ninguna. No, ninguna. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces con otros conceptos que también son interesantes e importantes recordar. Y lo primero que viene aquí es lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre me dice que es un esquema de un objeto o de un cuerpo, el cual se despoja de los objetos que lo rodean y muestra todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Tenemos este cuerpo, permítame tantito, creo que tenemos. Un diagrama de cuerpo libre es un esquema que trazamos para representar un cuerpo y del cual quitamos todos los objetos que lo rodean. Puede ser que un cuerpo esté rodeado de muchas cosas alrededor, pero para estudiarlo, para poder calcular algunas cosas de él, vamos a despojarlo de todo lo que de todo lo que lo rodea y solamente lo vamos a representar de una manera simple, por ejemplo, como está aquí abajo, como un bloquecito. Este cuerpo podría ser cualquier cosa, pero lo puedo representar simplemente como un bloque con una figura muy simple, y en él voy a representar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. En este caso tengo la fuerza del peso, que ya vimos que esa fuerza es debido a la masa de ese cuerpo. Y tengo aquí otra fuerza que se llama una fuerza de tensión, por eso tiene una letra T, por eso se presenta con letra T, que es una fuerza que apunta hacia la parte, hacia arriba, y esas dos fuerzas son las únicas que están aplicadas sobre este cuerpo. Entonces, esto que tengo aquí abajo, esto ya es un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo que está representado por este bloquecito. Entonces, muchachos, si yo tuviera este coche sobre un camino, una carretera, la pregunta es, muchachos, ¿cuántas fuerzas están presentes sobre este cuerpo? Díganme, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes sobre este cuerpo? ¿Alguien me puede decir? Podrían ser 3. Ajá, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Muchachos, díganme. Sin miedo, sin pena, muchachos. Se trata de que expresemos, no nos quedemos callados. Una podría ser la de la gravedad. Ajá, esa fuerza de la gravedad, o la fuerza gravitatoria, se llama peso. Recuerden, así nos vamos a referir a ella. El peso. Esa es una fuerza. ¿Hay alguna otra que esté presente sobre este carro que está sobre un camino, sobre una carretera? ¿Qué otra fuerza hay ahí presente? ¿Alguna idea? Aceleración. La aceleración es una aceleración, no es una fuerza. Ahorita estamos pensando en que está detenido. Si está detenido, no hay aceleración. ¿Hay alguna otra fuerza presente? ¿No? Vamos a ver aquí, muchachos. Vean, tengo mi celular en mi mano. ¿Cuántas fuerzas distinguen ustedes ahí sobre mi celular? Está reposando sobre mi mano. ¿Cuántas fuerzas hay aplicadas sobre este celular aquí? ¿La gravedad o la ¿El estática? peso? El peso. El peso que se genera debido a la gravedad. Esa es una. ¿Cuál otra? ¿No hay más? Si lo único que hay aquí es el peso, entonces esto haría que mi mano cayera. ¿Hay alguna otra fuerza entonces? ¿La estática? ¿Cuál es la estática? ¿A qué te refieres con estática? Podría ser la fuerza. ¿Cuál fuerza? Sí.
¿Cuál otra fuerza hay aquí, muchachos? Aparte de la que está ejerciendo el peso del celular sobre mi mano, que lo está empujando hacia abajo. ¿Cuál otra fuerza está? ¿Qué le está haciendo mi mano al celular? ¿Lo está sosteniendo? Está sosteniendo. Está, de hecho, empujando al celular hacia arriba. Si mi mano le aplica suficiente fuerza al celular, lo voy a levantar. Si el peso del celular es suficientemente grande, va a bajar mi mano. Pero en este momento, cuando están aquí quietecitos, están presentes las dos fuerzas, pero están en equilibrio, por eso no se mueven. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar, muchachos, es que este cuerpo, en este caso este vehículo, tiene esta fuerza de su peso, que está generada por su masa, pero también hay una fuerza que los neumáticos están ejerciendo, más bien que el piso está ejerciendo sobre los neumáticos. Y esa fuerza, decíamos hace rato, la nombramos, es una fuerza normal, es una fuerza de reacción del piso con respecto al peso de este cuerpo. Entonces ahí tenemos ya las dos fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Si yo quisiera generar un diagrama de cuerpo libre de este caso, de este vehículo que está sobre esta superficie, lo que tengo que hacer es lo que me dice aquí, trazar un diagrama de cuerpo libre. Y para trazar ese diagrama de cuerpo libre tengo ciertas condiciones, tengo que hacer un esquema claro, me dice, elegir el cuerpo en equilibrio. En este caso el cuerpo en equilibrio es este vehículo rojo, y representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Ya las representamos aquí en el esquema, pero en el diagrama de cuerpo libre lo que tengo que hacer es trazar esto como si fuera un plano cartesiano y representar ahí, bueno, el esquema lo puedo representar con algo más simple. Por ejemplo, puedo representar esto como un simple cubito y aquí representar las fuerzas. Está la fuerza normal que está dirigida hacia arriba y la fuerza del peso está dirigida hacia abajo. Este ya sería mi diagrama de cuerpo libre. Pero eso también implica que tracemos, ya después de que trazamos el esquema, entonces podemos escribir el valor de las fuerzas si lo conocemos. Y después al final, para que quede completo mi diagrama de cuerpo libre, hay que dibujar sobre un plano cartesiano esas fuerzas e indicar sus componentes si es que las tuviera. Entonces, al final, después de que hago un esquema como este, hago un plano cartesiano en donde represento esas fuerzas y entonces me quedaría de esta manera. Tendría yo, en este plano cartesiano, tendría yo el peso en la dirección negativa del eje X. Esta sería mi representación del peso. Y tendría yo la fuerza normal, en este caso, en esta dirección, en la dirección positiva del eje Y, perdón. Y aquí tendría la fuerza normal. Y aquí, entre esto que acabo de hacer y este esquema que puse del lado izquierdo, esto sería mi diagrama de cuerpo libre. Siempre que voy a resolver un problema de estática, incluso de otras maneras, de dinámica, incluso voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre siempre de cada caso. En este caso, mi caso original, mi situación original es este vehículo sobre la carretera, y de ahí voy a pasar a establecer un diagrama de cuerpo libre para poder resolver este problema. Muchachos, esa es la forma en que trazo un diagrama de cuerpo libre. En este caso, este está sobre una superficie horizontal, pero en el caso de abajo, este vehículo, este coche está, pues digamos, sobre una superficie inclinada. Entonces a lo mejor está subiendo una pendiente en una carretera. Voy a tratar de dibujarlo. Creo que no me salen ahora las líneas. Ahí está. Está sobre esa pendiente este vehículo. Nuevamente les pregunto, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes sobre este vehículo? Ya voy a borrar la buena. ¿Qué fuerzas están presentes sobre este vehículo que está sobre una pendiente? Está subiendo la pendiente. Pero en este instante que está ahí detenido en este punto, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes en este cuerpo? ¿Sería otra vez lo de su peso? De su peso. ¿Y hacia dónde estaría el peso de este cuerpo? ¿Hacia dónde apuntaría?
hacia abajo. hacia abajo, siempre, y esto hay que recordarlo, siempre, siempre el peso apunta en la dirección vertical hacia abajo. ¿Cuál otra fuerza estaría presente? Es el peso. ¿Cuál otra? Chicos. ¿Cómo es que se mantiene el coche ahí y no rompe el piso y se va hacia el centro de la tierra? ¿Qué otra fuerza hay para que evita eso? El equilibrio. Esa fuerza de equilibrio sí equilibra el peso. Esa fuerza es la fuerza de reacción del piso. Esta fuerza, por ejemplo, se llama la fuerza normal, y esta es la característica de esta fuerza normal. Siempre es perpendicular a la superficie. El peso siempre apunta hacia abajo, pero la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, se forma un ángulo de 90 grados. Muchachos, es la última lámina, no tengo otra más. Les voy a pedir que nos reconectemos, se va a acabar esta sesión, nos queda un minuto. Les voy a pedir que nos reconectemos para ver la última parte y terminar de cubrir esta parte. Vamos a ver ahorita cómo trazamos el diagrama de cuerpo libre que me representa esta situación. Ahora tengo un vehículo en un plano inclinado subiendo una pendiente, y vamos a ver cómo lo vamos a representar por medio de un diagrama de cuerpo libre para poder resolver este caso. Muchachos, eso es lo que está representado en las imágenes que tenemos arriba y abajo, y ahorita lo vamos a trazar a partir de este caso que pusimos los datos. Muchachos, los espero en la sesión en 2 minutos. Nos reconectamos.